Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron unos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7, y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron como mujer. Jesús les dijo: en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas: bien dicho, maestro, y ya no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para entender bien no solo este Evangelio, sino la importantísima, central enseñanza de que hay vida eterna, de que hay resurrección, hay que ir un poquito más atrás. No fue una enseñanza asumida por todos, la de que hay vida eterna y hay resurrección dentro del mundo judío. De hecho, empieza a tener una aceptación cada vez mayor cuando, después de la conquista de Israel por Alejandro Magno y después de su muerte prematura, aquel gran imperio del griego, del macedonio, se divide entre sus generales, y Israel con Siria se quedan en manos de uno de ellos, Seleuco. La dinastía seleucida no fue ni mucho menos tolerante e intentó impulsar un plan de homogeneización de todas las religiones dentro de la zona que a ese general y a sus sucesores le correspondía. Eso forzó a los judíos a hacer cosas contrarias a su religión, sobre todo, especialmente en el tema de los alimentos. Se levantaron un sector del pueblo judío, los hermanos macabeos, y muchos prefirieron morir, no solo estos líderes judíos, sino muchos de entre el pueblo prefirieron morir antes que traicionar el mandato de no comer determinados alimentos o de violar la regla del descanso en el sábado. Y entonces se plantea la pregunta: si Dios es justo, y lo es, y estos han muerto por fidelidad a sus enseñanzas, ¿cómo va Dios a premiar a estos muertos, a estos mártires, si no hay vida eterna? Tiene que haber algo después de esta vida donde la justicia de Dios llegue a su culminación, donde pueda ser eficaz. Así surge, no de la nada, pero sí con gran fuerza, la idea de que hay vida eterna y de que hay resurrección. Este episodio de los macabeos divide por lo menos a la élite intelectual y religiosa, divide en dos. Por un lado, los que decían que no hay nada, que cuando terminamos somos abono para la tierra, y de ellos se extraen la mayoría de los sumos sacerdotes, son los saduceos, niegan la resurrección. Pero hay otro sector que dice que sí, que existe una vida, sin definirla muy claramente, una vida después de la muerte, que hay resurrección. Y van a ser los fariseos. Fariseos
Los escribas eran en su práctica totalidad miembros del grupo de los fariseos. Por eso hoy en el Evangelio aparece un saduceo poniéndole una trampa a Jesús, lo de los 7 hermanos que se casan con la misma mujer y se quedan sin hijos los 7, pero aparece un escriba, un fariseo, aplaudiendo la enseñanza de Jesús. Esta pequeña representación de lo que era el pueblo, la élite sobre todo del pueblo de Israel, nos indica cómo estaba dividido el pensamiento e incluso la espiritualidad judía en el momento en que vive Jesús. Otro detalle muy importante. San Pablo, Saulo, antes de su conversión, San Pablo era discípulo de uno de los principales, si no el más importante, maestro rabino de Israel, Gamaliel. Fariseo. San Pablo, fariseo. Y además él lo dice, soy fariseo, es decir, él se reconoce como miembro de este grupo, de esta secta. San Pablo cree en la resurrección. Lo cree no solo después del encuentro con el Señor en el camino de Damasco, sino antes. Y precisamente porque está convencido y es un firme defensor de la resurrección, es por lo que el encuentro con un resucitado, encuentro mediante la audición y mediante aquella luz que le derriba del caballo le deja ciego, pero con una audición, es decir, con el encuentro con alguien que le habla, le confirma que su fe en la resurrección es auténtica, que es certera, y le confirma que Cristo ha resucitado. La resurrección es el eje central, es lo más importante dentro de la proclamación de nuestra fe, porque si Cristo ha resucitado después de haber muerto, es porque Cristo es Dios. En la muerte de Cristo se ventilaba su divinidad. ¿Cómo podía morir el Hijo de Dios a manos de sus enemigos siendo inocente? Era una injusticia por parte de Dios y era una demostración para todos, por eso la duda de los apóstoles, de que Cristo había mentido y que su pretensión de ser el Hijo de Dios no era más que una quimera, una locura. Pero la resurrección de Cristo ponía las cosas en su sitio. Cristo ha resucitado. Esta es la gran proclamación. Cristo ha resucitado, ha vencido a la muerte. Dios permitió, Dios Padre, Dios Hijo, Él mismo, y Dios Espíritu Santo, la única divinidad, permitió la muerte del Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, Hijo de María, para salvar al mundo, para perdonar nuestros pecados. Pero Dios tiene la última palabra. La última palabra no la tiene el pecado, no la tiene la muerte. La última palabra la tiene Dios. Ha resucitado. Y eso significa que hay resurrección. Por eso, para nosotros, y siento esta digresión hoy, porque es necesario entender el por qué se produce esta enseñanza en este momento. Pero lo que a nosotros nos afecta es que debemos tener la absoluta certeza de que hay vida eterna. Dios es Dios de vivos. Los que nos han precedido no están muertos. El hecho de que no estén con nosotros, de que no les sintamos como desearíamos, de que no les podamos abrazar, escuchar, de que no podamos expresarles nuestro amor o recibir el amor que nos tuvieron cuando estuvieron vivos. Eso ciertamente es una dificultad. Pero imaginemos una situación que ha sido real hasta no hace mucho. Una persona emigraba a un país lejano, qué sé yo, un español se iba a América, por ejemplo. No había teléfono, no había internet. Esto no es un invento, esto ha sido realidad hasta casi antes de ayer. E incluso las cartas podían llegar o no llegar. Esa persona estaba viva. No sabíamos si estaba viva o no, no podíamos escucharle, darle un abrazo, pero estaba viva. El hecho de que no percibamos algo no significa que no exista. Hay vida eterna, hay resurrección.
los muertos no han muerto para siempre y nosotros también resucitaremos. Si morimos con Cristo, viviremos con Cristo. Solo si traicionamos a Cristo, si cometemos y morimos en pecado, entonces la resurrección no será para la vida, sino para la muerte. Una vez más, aconsejo leer, y si fuera posible memorizar, el capítulo 15 de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hay vida eterna. Cristo ha resucitado. San Pablo decía, y debemos decirlo con él, sabemos de quién nos hemos fiado, de Cristo resucitado. Que así sea.